Bienvenidos a todas y todos a un nuevo Café en Andaluz. Este café vamos a tratar un tema tan importante como es el ecologismo y la lucha contra los desastres ambientales. Para ello hemos traído a dos compañeros, Francisco Martín, de Ecologistas de Nación de Granada. Francisco, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias por invitarnos a venir a este acto importante, ¿no? Es difícil llegar a los medios y este tipo de actos nosotros pensamos que el conocimiento, la difusión, es el poder que tenemos y vosotros sois la herramienta que podemos dar. O sea, os agradecemos esta invitación directamente. Eh, Muchísimas gracias, Francisco. Y con Martina Di Paula López, de Fridays for Future. Bienvenida, Martina. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, si queréis, como os comenté antes, con los 8 minutillos para exponer un poquito sobre la problemática local y el planteamiento del ecologismo desde una perspectiva local. En el caso de Francisco, pues de Granada. Así que, Francisco, tus 8 minutillos, adelante. Muchas gracias. Bueno, tanto como sobre Granada, explico un poco lo que somos como grupo y muy rápidamente. Esta nación es una organización de larga trayectoria que se configura como una serie de grupos asociados, bien son hasta 100 grupos, alrededor de todo esto de español, salvo las Islas Baleares. Una especie de coordinación de grupos que nos reunimos sobre un objetivo común y unos planteamientos políticos muy claros. Dentro del que es el ecologismo, el ecologista actúa como ecologismo social. Quiere decir, si bien una parte del grupo tiene carácter conservacionista, todo el mundo espera, nuestro objetivo es esencialmente político. Nosotros pensamos que si no hay cambios políticos, no hay cambios reales. Y a partir de ahí, nosotros utilizamos el conocimiento científico, conocimientos sociales, para nuestra función social y política. Nos definimos como un grupo antifascista, ecofeminista, realista, y eso nos marca toda nuestra trayectoria. Y bien, cada uno de los grupos asociados a nuestra organización actúa localmente, más concreto de cada ciudad o cada pueblo o cada territorio. También organizamos campañas comunes, generales, a nivel de todo el Estado. Son campañas que decidimos cada año, cada 2 años, que marcan la lucha política que vamos a tener. En concreto, el año pasado, actuamos muy seriamente sobre el cambio climático. Pensamos que ese es el problema en el que estamos inmersos y va a ser más complicado de lo que realmente nos creemos. Por fin se ha asumido que el cambio climático es un problema. La aceleración del cambio climático, esencialmente. Y este año, la campaña que teníamos pensado difundir era sobre biodiversidad, el problema de la pérdida de la biodiversidad. Realmente asociado al cambio climático y no se trata, como al principio nos falta presentarlo, como una pérdida de especies porque son bonitas o porque no. Como seres humanos que vivimos en una sociedad muy compleja, no somos ajenos a todo el entorno en el que vivimos. La pérdida de especies, la pérdida de animales, la pérdida de bacterias, la pérdida de plantas inciden directamente en nuestra forma de vida. Tanto la parte más social, más personal, de incomodidad, porque realmente nosotros hemos crecido como una especie natural, no somos una especie tecnológica, hace muy poco tiempo. Si nuestra organización económica, alimenticia, todo depende del resto de animales. Si hacemos una serie de ciclos, en el momento que esos ciclos se rompen, nosotros lo llevamos mal. Y de hecho, lamentablemente nos hemos encontrado con un problema muy grave. Nos encontramos en medio de la pandemia del COVID, que nos está afectando a todos y es una cosa terriblemente brutal. Buenas partes del mundo científico considera que la cuestión de las pandemias que serán recurrentes, que han sido recurrentes y cada vez más frecuentes, están asociados tanto al cambio climático como a la pérdida de biodiversidad. El acabar con ecosistemas hace que nos estemos más en contacto con una serie de virus o patógenos que nos pueden afectar. Pero no solo eso, sino nuestro sistema alimenticio. La granja de marranos, la ganadería industrial, están provocando una pérdida de resistencia ante antibióticos y ante una serie de patógenos.
y es un caldo de cultivo para nuevas pandemias. El problema de las pandemias es que no todo el mundo las sufre igual. Y tenemos que tener muy claro que quien sufre las pandemias esencialmente somos la mayoría de las poblaciones. Y eso, cuando decidimos actuar políticamente, se nos vemos esto. Este es nuestro marco general de actuación. Sobre los marcos más concretos, y pasando a Andalucía, muy más concretamente, problemas muy graves que también afrontamos. Los problemas graves, dependiendo del cambio climático, dependientemente de la pérdida de biodiversidad, es el problema del agua. El problema del agua, que no lo acabamos de entender o no acabamos de visualizarlo, nos está provocando, va a provocar en los próximos años unas grandes guerras dentro del mismo Andalucía. De hecho, la estamos teniendo. Los problemas de los embalses, los problemas de los trasvases, los problemas de los cultivos, los problemas de la acumulación de tierra. Esos son problemas que tenemos que tener muy en cuenta. Otro problema fundamental son las infraestructuras. Y las infraestructuras eléctricas son básicas. Queramos o no queramos, vivimos con energía eléctrica. De hecho, nuestra comunicación ahora se está produciendo a raíz de energía eléctrica. Con aparatos de alta tecnología, tenemos que decidir de dónde viene esa energía. Nos estamos encontrando que hemos apostado de forma consciente sobre la energía renovable, pero tenemos que evaluar de qué estamos hablando. Si no tenemos claro que nuestro futuro viene hacia el decrecimiento económico, difícilmente vamos a llegar a ningún sitio. Las pequeñas partes del capitalismo verde son muy interesantes, están bien, no afectan a nosotros, pero no afectan a toda la población. Y eso es básicamente el capitalismo verde, lo estamos viendo, la industria agroganadera. En la serie de cultivos, los cultivos que se están imponiendo en Andalucía de forma general, demandan muchísima agua. Y eso nos está haciendo pagar ya un precio muy alto. La sequía está aumentando, los ritmos de calentamiento están aumentando, la acidicidad en el suelo está aumentando y lo estamos viendo. La pérdida de terreno fértil está aumentando y eso tenemos que pararlo. Tenemos un problema asociado, y ya que estamos en granja, tenemos un problema asociado con las granjas de marrano. De cerdo, la granja de cerdo, que curiosamente afectan a todo lo que es la Amazonia. Porque realmente esos animales no solo contaminan, los animales, los pobres, no tienen culpa. Sus condiciones son espantosas, y son inmorales. Es un punto que tenemos que tener muy claro. Su sistema de alimentación está basado en soja que proviene esencialmente de América, de Brasil y de Argentina. Significa grandes transportes energéticos de un producto que viene a Granada, donde se alimenta a los marranos. Esos marranos, los excrementos que tienen son altamente contaminantes y van a nuestros acuíferos. Esos acuíferos acaban en el mar Mediterráneo con lo que acaban con la alga invasora, tal. La alga invasora parece que está asociada a la cantidad de fosfato que viene de la ganadería industrial. Cerramos un ciclo. Y un ejemplo muy claro de lo que son los ciclos de los que estamos hablando. Una simple granja en Granada está afectando a la pesquería en Algeciras a través del Amazonas. Lo que queremos hacer con esto es que todo está interconectado. Y si eso no lo tenemos muy claro, y que es un problema común. Un problema común que nos lleva a circunstancias muy extrañas. Porque si bien somos un grupo esencialmente de izquierda, esencialmente activamente político, nos estamos encontrando con problemas extraños, extrañas alianzas. Estamos encontrando que nuestro propio entorno sociopolítico nos ve como una amenaza en el desarrollo. Nosotros y la organización de izquierda en general hemos crecido en la idea de la mejora tecnológica, del ascenso social, y eso tenemos que asumir que ya no va a ocurrir. Y curiosamente nos estamos encontrando coaligados con las clases más poderosas, que están entendiendo que esto es un desastre. Y a veces se quedan choques extraños, que quien son realmente los enemigos nos están apoyando. Hablan de cambio climático, de pérdida de especies, y quien son realmente la gente que está sufriendo los conflictos, piensa que somos una amenaza porque ponemos en riesgo el desarrollo socioeconómico. La situación del mundo ecologista no es algo aislado de todos, de sindicatos, de partidos políticos, sino que debería ser. Nuestra idea, cuando empezamos las campañas de cambio climático y biodiversidad, tenemos que entender que cualquier política económica, social, sindical, tiene que tener en cuenta esos factores. Nos viene encima.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Francisco. Continuamos ahora con Martina y luego si queréis pasamos un poquito de debate o de preguntas. Así que adelante, Martina, tus 8 minutillos. Pues antes que nada agradeceros estar aquí y que si en algún momento se me escucha un poco regular porque estoy tirando de los datos del móvil, pues comentármelo y así lo repito más despacito, que tiendo a hablar muy rápido. Y bueno, me ha gustado mucho las palabras que ha dicho Francisco porque se complementan muy bien con lo que voy a decir yo a continuación. Fridays, al contrario que, bueno, Fridays for Future, Juventud por el Clima, al contrario que Ecologistas en Acción, es un movimiento muy, muy, muy reciente, que realmente nuestra actividad se remonta desde hace año y medio, un par de años, y que está conformado pues con chavales y chavalas como yo, que de alguna manera es de las primeras veces que nos encontramos en el mundo del activismo y de la reivindicación. Y, y de alguna manera, claro, nos enfrentamos con el doble reto como decía Francisco, de que se interpreta el ecologismo como algo contra el progreso, cuando realmente estamos definiendo otra manera de progresar con otros valores. Y encima somos juventud que está diciendo cómo queremos que sea nuestro futuro. Por tanto, ahí hay un tema de que muchas veces cuesta que se nos escuche. Em, bueno, eso, empezamos con las movilizaciones y hoy en día, por ejemplo, en el territorio malagueño, que es del sitio del que voy a hablar, estamos actualmente colaborando con todo tipo de organizaciones y de hecho muchas de las movilizaciones de las que voy a hablar son muchas veces lideradas y, bueno, y reivindicadas por el movimiento de Ecologistas en Acción aquí en Málaga. Como ya el compañero ha explicado un poco a términos generales qué está pasando y cómo esos círculos muestran esta interconexión que tenemos en este mundo globalizado, me voy a centrar en las problemáticas concretas que tenemos en el territorio malagueño, que da la casualidad que una de ellas es donde me encuentro ahora mismo. Venimos de un verano bastante intenso a nivel de movilizaciones. También es verdad que al principio de la pandemia, la Junta de Andalucía sacó un decreto que de alguna manera flexibilizó los planes urbanísticos. Y este primer problema del que voy a hablar es el que tenemos en la zona de Maro. Maro tiene parte de paraje natural, es un territorio que se encuentra entre Málaga y Granada, de hecho, y que un poco incluye las dos provincias. Y en la zona preparque de este territorio, que son unos acantilados y bueno, tiene una zona de arrecife muy importante y tal, se planteó hacer un campo de golf con 18 hoyos, una urbanización y un hotel, con la excusa de crear empleo, revitalizar esa zona. Y claro, seguimos con esa misma concepción de empleo que tenemos en Málaga, que es ese turismo de sol y playa que viene por y para eso, sí. Sí, ignorando toda la zona rural, toda la Málaga interior y toda la cantidad de cosas que tiene Málaga para ofrecer a quien quiera conocerla de verdad. Y bueno, empezó con este plan de urbanización que ahora mismo está bastante parado, pero que bueno, surgió un poco de eso. Y a partir de ahí como que empezó a movilizarse, bueno, ya está al menos desde mi perspectiva, está bastante fuerte el movimiento ecologista malagueño, con sus más y sus menos, pero bueno, ahí estábamos. Y fue un momento de unión donde surgieron nuevas plataformas, se revitalizaron plataformas que ya existían, como Nual Plan Larios, que es como se llama este territorio porque es de la antigua familia Larios, el territorio donde se quería construir esto. Y bueno, Maro no se toca y empezaron a surgir ahí una serie de movimientos. Y eso como a nivel territorial y todo lo que supuso, porque es seguir estancándonos en esa visión de empleo estacional, precario, ignorando, porque estos terrenos ocupan muchas tierras de agricultoras y agricultores, entonces como que era siempre seguir en esa visión de solo un modelo turístico y todo lo que conlleva. Como otras problemáticas que hemos estado viviendo durante este verano, destaca en zonas verdes dentro de Málaga capital, es el Bosque Urbano Málaga, que es un terreno que ahora mismo, bueno, pues un terreno que no tiene nada, que se encuentra en la zona más densamente poblada y una de las más densamente pobladas la más densamente poblada de Málaga y una de las más densamente pobladas de Europa. En este territorio el propio barrio, que es en Welling, que es una zona de Málaga, quiere crear un bosque que de alguna manera funcione pulmón verde en una zona donde hay tanta concentración de población. Pero el ayuntamiento ha preferido ceder parte de estos terrenos a construir unas torres de Repsol y ahora mismo hay mucha movilización ciudadana. A principios de septiembre se cerró el plazo de las alegaciones al ayuntamiento, entonces como hay también además una cosa muy interesante que se ve tanto en Maro como en este bosque urbano como
en lo que voy a hablar a continuación, que es la ciudadanía, la que reivindica, la que se queja, y somos los movimientos ecologistas los que intentamos dar difusión y voz, pero que es una colaboración mucho con el movimiento ciudadano. Uy, vale, ahí. Bueno, esta tercera problemática de la que quería hablar, que es donde me encuentro ahora mismo, es la embotelladora de Villanueva del Rosario, que es, bueno, es pues eso mismo, es precisamente donde me encuentro, que se pretende, es una zona donde hay un acuífero, pero no es desconocido los problemas de agua y de sequía que tenemos en Málaga. Y se pretendía construir una embotelladora que hemos conseguido parar y realmente gracias a la población de este pueblo y que ahora mismo está medio parado y a ver cómo continúa. Después, otro de los planes que otra de las movidas ecologistas que estamos llevando a cabo ahora mismo y bastante liderada por Ecologistas en Acción es el proyecto de renaturalizar el Guadalmedina, donde se pretende de alguna manera revitalizar ese río que atraviesa Málaga y que la divide en dos, que actualmente no se cuida nada, está siempre seco, salvo cuando llueve y que se inunda y desborda todo el centro de la ciudad. Entonces, de alguna manera es reaprovechar y contribuir a crear más zonas verdes habitables para crear una ciudad habitable, vaya. Y además me gustaba mucho lo que comentaba el compañero de que el movimiento ecologista en esta situación de pandemia, en esta crisis, donde nos damos cuenta que como cualquier crisis no nos afecta a todas las personas por igual, surge la necesidad de hacer especial hincapié en que no hay justicia climática sin justicia social. Es decir, que no podemos interpretar todos estos movimientos ecologistas, todas estas problemáticas ecologistas, sin ver que son problemáticas sociales también. Entonces, como que teniendo esto en cuenta, abordar los problemas que actualmente seguimos teniendo, que realmente los que he mencionado no es que se hayan solucionado, pero bueno, que como cosas que siguen pasando, en las zonas verdes tenemos el bosque del Chaparral, que también es un bosque así medio urbano. Ahora mismo con tema agricultura está habiendo una gran problemática con el tema de la plantación de aguacates. Como he dicho, no tenemos agua y ahora con esta moda de los aguacates no se para de cultivar aguacates. En el mismo litoral de Málaga, Granada, está todo ahora mismo lleno de aguacates y no hay agua suficiente. Además, como comentaba, esto se vuelve una problemática social porque no es que estos aguacates estén alimentando a la población, es que son para importación, porque luego ahora mismo estamos en temporada de aguacates y vas a los mercados y no están a precio de fruta de temporada. Y bueno, una de las últimas movilizaciones que está teniendo mucha fuerza, se está elaborando un manifiesto entre las distintas organizaciones ecologistas del territorio, es en la Cala del Moral, que recientemente ha sido premiada por sus moreras, que son estos árboles que le dan el nombre a esta zona, que son centenarios, que han empezado a talar para poner palmeras. Es una situación que yo no entiendo por qué se ha tomado esta decisión, pero ahora mismo está habiendo una gran movilización tanto de las personas de la Cala del Moral, que es una zona del Rincón de la Victoria, que depende del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, y que, claro, es el símbolo de esa zona y que se está queriendo destruir para palmeras que encima dan más problemas y cuestan más dinero. Entonces, no sé. Y bueno, como respuesta que damos desde el movimiento ecologista malagueño a todo esto hacemos distintas acciones que van desde organizar una ruta por el Jardín Botánico de Málaga, por el Paseo del Parque, y todo esto hablando sobre todo desde qué organizamos desde Fridays o desde la Alianza Malagueña por la Emergencia Climática y ecológica y la visión de 2020 Rebelión por el Clima, que son dos plataformas donde aunamos a todos los movimientos ecosociales, porque es eso, vista la situación de ahora, como que estamos creando muchas sinergias entre los distintos movimientos. Y bueno, es eso, desde las manifestaciones que hemos tenido, reivindicando esta justicia social, este nuevo modelo de ciudad que queremos tener, con otro tipo de movilidad, con otro tipo de empleo, con otro tipo de turismo, que no deja de ser otro tipo de economía. Y bueno, estas movilizaciones que hemos tenido se remontan a durante el confinamiento del 24 de abril, una acción totalmente digital, y aunque ahora seguimos con campañas de redes, ya empezamos a tener acciones presenciales. La primera la tuvimos el 5 de junio, que personalmente lo viví como una experiencia muy
no sé, fue muy impactante ver cómo conseguimos organizarnos distintos movimientos que habíamos estado tan parados durante el confinamiento y cómo de repente volver a surgir. Y bueno, durante el verano hemos tenido nuestras actividades. El 25 de septiembre tuvimos otra gran movilización y bueno, y ahora estamos en proceso de ir a por las siguientes. Y bueno, se hacen diversas actividades. Desde Fridays Málaga también estamos ahora empezando un programa de radio para hablar de las problemáticas de qué es la Málaga por el clima. Desde Greenpeace de Málaga también se está creando otro programa de radio sobre la ciudad habitable. Como que estamos empezando a movernos y de alguna manera como comentaba el compañero, esta pandemia que estamos llevando no es causa sino consecuencia de la emergencia climática y ecológica que estamos viviendo. Entonces, quizás nos puede servir para echarnos una mano a reflexionar, a reconstruir nuestra percepción de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer más. Y bueno, como he dicho antes, esos que veo que en nuestro territorio son los 3 grandes focos de actuación, de actuación de actuación ecosocial, tanto ecológica como social, que sería este otro tipo de movilidad, que además, bueno, ya si me pongo a hablar de la problemática que ha habido con los carriles bicis, ya aquí los 8 minutos se me van, pero bueno. Y bueno, de este otro tipo de empleo que revalorice todo lo que tiene Málaga por ofrecer y por de alguna manera trabajar y este turismo que no sea estacionario y que cuide del territorio que se está visitando. Que como he dicho, no hay justicia climática sin justicia social, que el momento de actuar pues sigue siendo ahora y cada vez con más urgencia y que ya sabemos los grandes retos a los que nos estamos enfrentando y toca movilizarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Martina, a ti por tu exposición. Habéis tocado varios palos interesantes que me gustaría preguntar y hablar y comentar con vosotros. Y es uno, por ejemplo, el problema de la desertización en Andalucía, que es un problema que, bueno, que viene agudizado por el problema de la agricultura de regadío intensiva, ¿no? Y también un poquito por el modelo turístico que tenemos, porque, como bien sabes, los turistas al fin y al cabo consumen mucha más agua que un habitante, por así decirlo, natural de la zona, ¿no? Un habitante que vive en dicha zona. Entonces, también tenemos un problema de la utilización de los suelos para urbanismo, ¿no? A lo mejor suelos que no deberían usarse para la construcción de viviendas, pues se acaban usando, como el Pinar de Barbate, hace poco que salió una noticia que se quería recalificar eh, cientos de hectáreas en Barbate de un pinar para la construcción de viviendas. Entonces, ante esto, ¿creéis que existe una conciencia por parte de la población andaluza sobre la problemática ecológica y ambiental? ¿Creéis que existe una implicación de esa población por vuestra parte? Empezamos con Francisco. ¿Ahora? ¿Bien ahora? Vale, ok. Bien, yo decía que antes de todo, es que la exposición de Martina me ha parecido estupenda y es un ejemplo de lo que en Ecologistas estamos con mucha satisfacción, porque encontramos que buena parte de la población joven, muy joven, ha decidido tomar voz en toda esta problemática. A veces pensamos que el problema que los grupos ecologistas son muy mayores, o en general muy mayores, estamos hablando gente de 40, 50 años o más, hablando de la gente que tiene 18, 16, de cosas que no entienden, son otros modelos. Entonces, es muy interesante que sus propias formas de actuación sean las que marcan. Un pequeño inciso que he hecho. Vale. Te has preguntado sobre el problema del agua, desertización y distribución. Bueno, la población no es que no sea consciente. La población en general tenemos muchos problemas en el día a día. Añadir un problema más de si hay desertificación o de hay, si no estás dentro de este mundo, de esto, perteneces a la universidad, no tienes, es complicado. Bastante tienes con trabajar todo el día, si trabajas. O sea que los problemas son muy complejos. A menudo cuando hablamos, por ejemplo, el tema agrario, ¿cómo le explica a un agricultor que los aguacates, que decía Martínez, que estaba criando, realmente son agua que manda a Alemania? ¿Cómo le explica eso? Lo que entiende es que tiene que conseguir un salario. Muchas problemas.
Son las políticas públicas las que tienen que decidir hasta dónde llegan. Esto, lo que plantea Martina de los aguacates es muy sintomático, porque el déficit hídrico de la costa malagueña y la costa granadina es brutal. Si tenemos los 400, hay 3 veces más demanda de agua, 2 veces más demanda de agua de la que produce la lluvia. Y esa agua tiene que venir de fuera. Eso viene de fuera por trasvases, por ríos, por embalses, por pozos, agua que vienen de otros sitios. Esos aguacates se van fuera. Realmente cuando vendemos aguacates, melones o tomates, vendemos agua. Quizás ese concepto es un poco absurdo. Eso es lo que tenemos. Y eso están produciendo nuestras tierras. Si los suelos cada vez son más secos, tenemos menos agua, nos cuesta más traer agua a otros sitios, aumenta los costes de producción. Pero es que además, si a esto añadimos el cambio climático, que está destruyendo la lluvia hacia otros sitios, que no acabamos de visualizarlo del todo, nos vamos a encontrar que en muy poco tiempo Inglaterra produzca vino, que aquí ya no se puedan producir. O sea, que es una cosa es un proceso tan rápido que nos cuesta visualizar. En nuestras cabezas todo funciona en ritmos muy estables, muy lentos. Lo sabemos, lo que ocurrió hace 200 años, pero somos conscientes que en muy poco tiempo, en muy pocos años, todo se ha expandido. Los ritmos son muy rápidos. Se desertizan tierras, se cambian cultivos, todo muy rápido y no hay vuelta atrás. Complicado y una cuestión política social. En la parte de urbanismo, que siguiendo casi con el mismo tema, bueno, contamos con varias cosas. Las empresas que construyen edificios. Una urbanizadora que construye casas de recreo, ese es su negocio, construir casas de recreo. Si no le paramos con políticas públicas la posibilidad de construir chalés o urbanizaciones, lo van a seguir haciendo, porque es su función. Ese es su objetivo. Si hay un pinar, hay que quitarlo para conseguir plusvalía construyendo casas. No podemos dejarlo al arbuz del negocio, ni cuáles son los intereses, ¿no? Son políticas públicas que tenemos que plantear, porque es para todos nosotros. Perder un pinar, como el de Barbate, es una pérdida general, pero la empresa lo va a seguir haciendo. Igual va a seguir siendo empresa, una empresa como las famosas empresas que hacen empresas y organizaciones agrarias, lo va a seguir haciendo, es su negocio. Crea cemento para hacer edificaciones. Somos las sociedades civiles las que tenemos que decir qué nos interesa, qué no interesa. Sobre eso hay un problema que hemos caído los grupos ecologistas, hemos caído, y es pensar ante cualquier demand ecológico, establecemos medidas compensatorias, o impuestos, o restauraciones. Debemos empezar a pensar qué proyectos se pueden o no se pueden hacer, que son ambientalmente aceptables o no son ambientalmente aceptables, independientemente de las medidas correctoras. Si no se pueden ampliar los cultivos de aguacate en Málaga, no se pueden ampliar y punto. Y no se pueden establecer macrogranjas de cerdos en el norte de Granada, no se pueden establecer y punto. No una mejor forma de hacerlo, no. Nosotros en Ecologistas en Granada tenemos una fuerte campaña en contra de las macrogranjas industriales de cerdo. Y no entramos con negociación. Queremos que se paren los proyectos. Y no hay más. No un cambio, decir, a cambio de la granja te arreglo. No. No queremos estar en las plantas porque tienen una serie de riesgos inasumibles. Muchas gracias, Fran. Seguimos con Martina. Adelante. Vale. Una cosa que me gustaría también hacer hincapié en lo que ha comentado Francisco es en esa diferenciación entre lo que es la acción individual y la acción colectiva. Es decir, sí que es verdad que podemos asumir cierta responsabilidad individual del agua que gastamos, o lo que comentabas en la pregunta del turista que gasta agua, qué tal, pero no podemos quedarnos en eso. Es decir, tenemos que tener una visión más allá. Y con esa visión más allá hago referencia a esas políticas públicas, a esa legislación que acompañe a la acción. Y claro, si no hay una legislación que marque esos límites, la población no tiene por qué saber todas las peripecias del problema, no tiene por qué tener toda ese conocimiento que es el que da esa responsabilidad. Pero aunque sí que es verdad que queda mucho camino que hacer por la concienciación y la sensibilización, y para ello es fundamental el papel que tomen las instituciones públicas, sí que desde persona que está en un movimiento juvenil
noto cómo este movimiento cada vez se va haciendo más grande, cómo va aumentando. Y sí que noto quizás no a la velocidad que haría falta, porque precisamente lo que no tenemos es tiempo cuando hablamos de emergencia climática y ecológica, pero sí que se nota como un aumento de concienciación, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Una anécdota que cuento bastante es que desde Fridays hacemos muchas charlas en colegios, bueno, es eso. Ahora mismo pues está un poco más complicado, pero que es una de las actividades que solemos tener. Y me impactó especialmente porque suele ser con chicas y chicos de secundaria, pero me impactó una vez que fuimos a un colegio a dar una clase en primaria y básicamente cuando fuimos al colegio, claro, fuimos a raíz de que una niña le había pedido a su abuela por Navidad que fuéramos Fridays a hablar con su clase. Entonces, claro, ahí ya empieza el tema de, joe, que generaciones tan pequeñas ya estén valorando esto y ya sea como de alguna manera sirva de referencia, pues ya está suponiendo un cambio, porque cuando yo era pequeña y que no, no fue hace tanto, eso no pasaba. Y encima cuando fuimos, como que no servía de nada todo lo que estábamos contando porque ya lo sabían. Me refiero, eran niñas y niños de quinto, de sexto de primaria que ya sabían toda la problemática ecosocial, sabían qué soluciones podían tomar desde individualmente, sabía que las instituciones públicas tenían que tomar acción y fue como, no sé, fue un momento muy esperanzador porque fue ya mi generación noto que está viendo un cambio, que obviamente puede haber mucho más cambio, pero ya noto que está viendo ese cambio y encima las generaciones que están por venir es mucho, no sé, como que fue bastante impactante ver que las generaciones futuras ya están viniendo con cierta formación. Entonces, respecto a esa pregunta que hacías de si notamos esa concienciación a nivel de la población, sí que estoy viendo un aumento y bueno, también al trabajar en movimientos intergeneracionales, sí que se van generando esas sinergias de qué puede aportar cada grupo, de esas distintas visiones que se está dando y lo que estoy viendo mucho es que el movimiento ecologista se está diversificando pero a la vez unificando, es decir, vamos todas a una pero desde distintas maneras de ir a una. Entonces, no sé, como que dentro de que necesitamos cambiar ya, necesitamos actuar ya y que no hay tiempo, sí que me gusta pensar, y porque no me gusta dejarme llevar por el miedo y hay que tener esa mirada esperanzadora, sí que se está viendo un cambio en nivel de sensibilización. Y respecto a problemática de agua y urbanización, que es como los dos ejes que estamos teniendo, realmente yo de datos técnicos sé poco, porque estoy estudiando ahora mismo sociología, que realmente va más por el lado del activismo, pero no tengo esa formación como el compañero de exactamente qué conlleva cada cosa, pero eso sí que se nota que está calando en la población porque mismo el sitio en el que me encuentro ahora mismo, Villanueva del Rosario, es el pueblo el que ha dicho: "El agua no se toca". Y entras al pueblo y el primer cartel que tienes es: "El agua no se toca". Entonces, como que en los territorios más afectados, donde se ve esta emergencia, responden. La cosa es que, claro, en las grandes ciudades en las que vivimos muchas veces ignoramos de dónde viene lo que nos está alimentando, de dónde viene lo que bebemos, de dónde viene lo que nos permite subsistir. Entonces, como que el estar tan alejadas de lo que necesitamos para vivir, muchas veces nos aleja también del problema de obtención de estos recursos. Pero en los territorios que se ven más afectados, sí que, como persona que vive en una ciudad, sí que estoy notando esa, como, no sé, esa acción y esa voz que se está empezando a ir. Entonces, y bueno, con el tema de la urbanización, parecido, es en Maro, es en el barrio de Welling donde quieren construir las torres de Repsol, es en los barrios donde se ven más afectados, donde surge ese movimiento. Entonces, no sé, es un poco así, de que sí que noto que hay cada vez más sensibilización y sobre todo a las personas que más afectadas se ven. Perfecto, pues muchas gracias, Martina. Bueno, de hecho, en el tema de urbanización ha habido muchos fracasos urbanísticos, ¿no? Como, por ejemplo, ahora me estoy acordando del hotel del Algarrobico famoso, Medina Elvira Golf, ¿no? En Granada, también la urbanización de las casas de lujo, que al final quedaron abandonadas ahí a su suerte.
Pero bueno, volviendo un poquito con unas preguntillas y de debate, la situación de Andalucía, ¿no? Como habéis comentado, viene marcada un poquito por su situación geográfica y también y sobre todo por su situación económico-política, ¿no? Siendo una economía extractiva, ¿no? Así como la huerta de Europa y la zona de extracción de recursos también de un poquito del Estado español. En ese sentido, ¿qué alternativas tenemos? La habéis ido comentando a lo largo bueno, pues de la entrevista, pero si queréis recalcarlo, ¿qué alternativas tenemos? Empezamos con, si queréis, esta vez con Martina y luego seguimos con Fran. Vale, me viene genial porque de hecho no sé qué le está pasando a mi móvil, que creo que se va a quedar sin batería, así que si en algún momento desaparezco, perdón, que tenía batería, pero bueno. Bueno, creo que es como has dicho, ya lo hemos estado mencionando a lo largo de la entrevista y creo como cosa fundamental lo que ha dicho el compañero de la persona andaluza tiene sus problemáticas en su día a día y meterle la emergencia ecológica y climática que va a afectar sobre todo a España dentro de Europa, sobre todo a Andalucía dentro de España, es una problemática más que como no te está afectando en el día a día, cuesta reaccionar. Lo estamos viendo con la pandemia. Si ya en la propia pandemia hay gente que le cuesta reaccionar y es una cosa que le está llegando en el aquí y el ahora, ya en una problemática a medio y largo plazo a la gente le cuesta y es totalmente normal y comprensible. Y a esto se le suma la infravaloración que hay generalizada del sector primario. Al ser Andalucía una zona muy agraria, ya de por sí vivimos muy desconectadas de lo que es quién nos alimenta. No sabemos de dónde vienen los productos que consumimos, no sabemos qué es lo que estamos consumiendo y todo lo que conlleva, todas las implicaciones sociales. Si ya de por sí hay una infravaloración generalizada de esto, ¿cómo se va a revalorizar el territorio que se dedica a esto? Entonces, como una primera forma de actuación, veo esa revalorización del sector primario, es decir, y como joven asumo parte de esa responsabilidad de que vivir de la tierra no tiene implicaciones no tiene por qué tener implicaciones negativas, no significa un atraso, es más, no podemos progresar sin alimentarnos. Entonces, es eso, como primer foco, esa valorización de la zona rural, de la zona interior, de lo que es eso. Es esa revalorización de ese sector primario que tan importante es en Andalucía. Entonces, una vez que se revalorice, y claro, esta revalorización empieza con una sensibilización que tiene que venir de niveles muy básicos y es un proceso muy largo y muy complejo, que ojalá saber la solución aquí y decirte, mira, hace falta esto, esto y esto, pero si lo supiéramos ya lo habríamos hecho y todo se basa en un proceso de construcción conjunta entre los distintos movimientos y sectores. Pero eso es, veo como primer foco de actuación esa revalorización del sector primario y esa sensibilización de la población evitando la culpabilización, es decir, asumir responsabilidad sin tener por qué cargar con una problemática más. Y sobre todo a la población que ya se está enfrentando a determinadas problemáticas en su día a día. Muchas gracias, Y ya dejo al Martina. compañero. Sí. Una cosa que has comentado antes, Francisco, era sobre las energías renovables, ¿no? Del ecocapitalismo y todo eso, que me ha parecido muy interesante. Si quieres podemos volver un poquito a Bien. eso en la pregunta. Bueno, Sí. sitúo un poco la situación que plantea Martina. Tanto qué soluciones tenemos, qué alternativas tenemos, lo que desgraciadamente vemos del mundo científico o del mundo ecologista. No es lo mismo, pero vivimos de la misma fuente. No es lo que vamos a hacer, sino lo que ya no podemos hacer. Tenemos que empezar a asumir una serie de realidades que antes o después no vamos a poder seguir viviendo como estamos viviendo. Los cultivos que tenemos, la forma de vida que tenemos, no es viable a muy corto plazo. Y eso es bastante terrible, es bastante desalentador, pero tenemos que asumirlo. No vamos a seguir viviendo con cultivos, con exportaciones a Europa mucho tiempo más. Eso se nos está acabando. Hay que pensar alternativas. Bueno, tenemos un reto que nos viene encima. Sobre la energía, bien. Planteabas que Andalucía es una zona extractiva. Sí.
como buena parte del territorio mundial. O sea, las poblaciones se asientan donde tienen recursos, donde pueden llevar recursos a otros sitios. Cuando la población andaluza, cuando la población de Castilla llega a Andalucía o de otros sitios, viene a extraer recursos. Cuando los fenicios llegan a las costas de Granada, vienen a por recursos. Eso es un problema que tenemos que tener asumido. Los recursos se pueden obtener de una forma continuada y razonable o explotar brutalmente un caladero de recursos y destrozarlo. Es un problema que tenemos que asumir. Si el nivel económico que queremos es muy alto, es bastante probable que nos carguemos el recurso que estamos. Eso es una dinámica que se da en Andalucía es bastante patente, sobre todo en la parte agraria. Ahora nos encontramos con un problema de las energías. Un problema de energía bastante potente porque sabemos que hay una línea energética que atraviesa todo el Mediterráneo, que es una autopista de la energía, la línea 400, y eso lleva asociado a una serie de campos eólicos y campos solares. Tenemos que valorar cuál es el nivel de los campos eólicos solares, en qué condiciones y por qué. Porque una cosa, nos encontramos en una situación un poco compleja. Y bien queremos energías renovables, que esencialmente son solar y eólica, no son tan rentables y tan energéticamente buenas como el petróleo es lo más. De lo que tenemos ahora, lo más probable es la energía solar y la eólica, pues tiene también una serie de problemas. Tiene muchos problemas de instalación. No se va a parecer petróleo, luego que lo sepamos. Pero bien, tenemos energía eléctrica y tiene que ser de producción solar y eólica, habrá que instalar campos eólicos y solares y habrá que transportarla. ¿Cómo va a ser eso? Ese es el reto que tenemos. ¿Cómo queremos y dónde se van a poner? Evidentemente, Andalucía es un sitio donde se van a poner campos eólicos y solares. Lo sabemos. Navarra. Pero aquí, esencialmente, estamos en Andalucía y vamos a hablar de ello. Esencialmente, la costa de Almería y el interior granadino, los altiplanos, se van a instalar placas solares. Bien. Bien. Tenemos que saber cómo se van a instalar y cómo no. Porque si tenemos energía eléctrica, habrá que instalarla en algún sitio. No vamos a instalársela en África y traerla aquí. Tenemos que asumir una serie de riesgos. Y evidentemente, buena parte de esa energía no se va a quedar en Andalucía, se va a ir fuera. Eso también tenemos que asumirlo. ¿En qué condiciones se va fuera? ¿Cuáles son los beneficios que vamos a obtener? ¿Cuáles son los niveles de degradación ambiental que va a provocar? Es un reto, pero es un reto que tenemos que plantear. El decir no o decir sí no es la solución. Es decir, no o sí, pero ¿cómo? ¿Y cuándo? ¿Y qué planteamos a cambio? ¿Y qué alternativas tenemos? Y como planteé anteriormente, si un proyecto es inaceptable ecológica o socialmente, tenemos que decir no y punto. Pero si no es así, vamos a hacer cómo lo instalamos. Un reto complicado. No sé si te he respondido un poco. Sí, en ese sentido, bueno, tocando unos pocos temas, en ese sentido, por ejemplo, la economía extractiva se refiere más que a, como tú bien has dicho, de que la mayoría del mundo es economía extractiva, a que Andalucía no es dueña, por así decirlo, de sus propios recursos, sino que está en manos de fuera de Andalucía y que se explotan más allá de lo que deberían, por así decirlo, porque, por ejemplo, Andalucía a nivel agrario podría ser soberana alimentariamente, por así decirlo. Tiene la suficiente capacidad como para alimentar a su población, sí, pero va más allá, evidentemente, por temas económicos. Y también, hablando un poquito de la alternativa que tú has comentado, ¿no? Existen alternativas planteadas como, por ejemplo, la construcción del ecosocialismo, ¿no? De un sistema que apueste por, desde el Estado, construir esa alternativa ecológica y la regulación del medio ambiente y todo eso, ¿no? A lo mejor puede que ahí estén la solución, ¿no? Las alternativas, al menos, frente al ecocapitalismo que sigue la dinámica más o menos siempre del mercado y de la rentabilización de los recursos máxima. En ese sentido, totalmente de acuerdo contigo. Uh-huh. El mundo va a cambiar. El sistema capitalista está colapsado. No da soluciones, no ofrece soluciones a los nuevos retos. No lo ofrecía antes, pero durante un tiempo parecía que sí. Y bueno, y hemos tenido la suerte que después de las guerras mundiales, en que incluyo la guerra española, que simplemente era un episodio más de la guerra mundial, las guerras han permitido que durante un tiempo, para parar al mundo soviético,
se creó una especie de estado de bienestar. Entonces, durante un tiempo, desde 1800, que empezó a haber dinero, empezó a haber mucho dinero disponible, aumentó mucho la calidad de vida. Parecía que el capitalismo era la solución, pero se ha visto que no. Incluso en los años de bonanza se ha visto que no, que muchísima gente quedaba fuera. Evidentemente, no un sistema que esté ofreciendo soluciones. Si a eso añadimos la crisis climática, la crisis ambiental, la crisis de recursos, está claro que no. Corremos un riesgo con el mundo ecológico, de un ecofascismo. Hay una línea de que productos veganos, productos no sé cuántos, productos ecológicos de no sé dónde, eso es asumible por una serie de clases sociales con mucho dinero. No para todo el mundo. Cuando asumimos que pequeños espacios son ambientalmente sostenibles y el resto da igual, estamos llegando a un ecofascismo. Nos podemos encontrar un ejemplo muy concreto. Cuando la alcaldesa de Coló plantea que los coches que pueden entrar a Barcelona son solo los coches eléctricos, que parece una solución magnífica y maravillosa, bueno, lo que está hablando es que la población que no tiene dinero para gastarse 50.000 euros o 30.000 euros en un coche eléctrico no puede. Quizá la solución sería un sistema nuevo de transporte. Potenciar los autobuses, potenciar los metros, pero no prohibirme que entre. Realmente, ¿qué me estás diciendo? ¿Que solo la gente con nivel adquisitivo muy alto puede entrar a Barcelona? Y pongo Barcelona, por ejemplo, porque siempre se pone como el ejemplo del ecologismo más acabado. Bueno, y es un ejemplo que ponen en toda la ciudad. No. Porque si alguien está trabajando y tiene un coche viejo y lo está manteniendo porque necesita ese vehículo porque no tiene medio de transporte, no puede acceder a las ciudades. Lo están aislando. Un ejemplo muy concreto, pero eso se puede extender a cualquier cosa que queramos. La alimentación, el ocio, el esparcimiento, todo lo que la vivienda, puede ser vivienda ecológica, maravillosamente ecológica, cuando la mayor parte de la población está hacinada en bloques. Ese de juego lo tenemos. En la solución, un cambio radical de modelo hacia el socialismo, o no vamos a ninguna parte. Le podemos poner todos los matices que queramos, socialismo, anarquismo, el nuevo cambio, no queremos muchas palabras que nos creen problemas, pero eso es así. O pasamos a un mundo, el capitalismo, el comunismo, como quiera llamarlo, una distribución de los recursos en la sociedad, un cambio de modelo y un decrecimiento económico extendido para toda la población, no vamos a ningún sitio. O sea, lo que estamos haciendo es entrar en un capitalismo verde que no lleva a nada. Y eso no, una parte del mundo ecologista ha caído en ese problema. Esencialmente, pero cuando hablamos de ecologismo, en nuestro caso en concreto, realmente somos gente con un nivel adquisitivo relativamente cómodo. O universidades o institutos, tenemos la vida relativamente resuelta. Vale, no vivo especialmente mal. Y por eso puedo dedicar tiempo a la investigación y al estudio, a los viajes para visitar cosas. Y somos un mundo que no es el mundo del temporero que está trabajando de un sitio para otro. No es el mundo de los inmigrantes que están en los campos de Almería cogiendo tomates. Eso tiene otro problema. Si no entendemos que esa gente que viene en patera pertenecen a la solución del problema, si no entramos por la misma solución, vamos a pocos sitios. No puedo hacer una sociedad de fortaleza donde vivimos muy bien planteando. Es que son escenarios que se plantean. Y si no tenemos muy claro, no vale para nada nuestra acción. ¿A qué nos vale hablar de una alimentación más sana, no sé cuánto, cuando tenemos a la gente trabajando en el invernadero sin comer? Eso tenemos que tener muy claro. Si no actuamos de forma social, y por eso decía al principio, somos un grupo ecologistas anticapitalistas. Anticapitalistas lo engloba todo. De hecho, la base de ecologistas durante toda nuestra trayectoria ha sido el movimiento político anticapitalista. No sé si me he centrado un poco. Perfectamente. Martina, si quieres, adelante, tú. Vale, genial. Pues un poco en la línea de lo que decía el compañero, también veo la necesidad y vemos la necesidad de ese cambio radical. Es decir, la pandemia del coronavirus ha puesto en manifiesto la necesidad de un cambio radical del sistema. Ya no podemos seguir como estábamos hasta ahora y más allá de las etiquetas que se le pueda poner, está la evidencia de que hace falta ese cambio. Entonces, un poco por enfatizar, pero que ya lo he explicado el compañero, esa necesidad de cambio, y ya depende de la etiqueta que le podamos poner. Y me gustaría matizar y con eso también despedirme.
es esa necesidad de construir ese nuevo mundo de manera conjunta. Es decir, partiendo de los privilegios que es verdad que suele tener desde el movimiento ecologista, es decir, si yo estoy aquí reivindicando esto es porque no tengo necesidad de reivindicar otra serie de factores y dificultades que me puedo enfrentar en mi día a día. Entonces, partiendo de ese reconocimiento del privilegio que tengo, de alguna manera partir a la construcción de un mundo más justo para todas. Y cuando digo para todas, incluyendo a las personas como el planeta que vivimos y con quien lo compartimos. Entonces, yo quiero eso, terminar concentrar en la necesidad de una construcción de una manera conjunta, de que todas tenemos algo que aportar, algo que decir y que hace falta escuchar todos los sectores. Antes hablaba de la importancia de valorizar el sector primario. Hace falta que escuchemos al sector primario. Hace falta que escuchemos lo que en la España rural, en una generalización que no está muy bien hecha porque es muy diversa, pero hace falta escuchar lo que cada sector de la población tiene que decir. Entonces, no sé, animar un poco también a las personas que escuchen esto, que se unan un poco a la reivindicación ecologista desde el más puro nivel individual hasta el nivel colectivo, si les apetece, que todo tiene una correlación, es decir, todo movimiento tiene su perspectiva social y un poco hacer incidencia en eso y agradecer también que dar este espacio de voz, este espacio de debate, de discusión y de que estamos construyendo el mundo que queremos habitar y que todas tenemos voz en él. Así que eso, muchas gracias y me quedo sin cámara, me quito la cámara porque es eso, no os estoy escuchando nada. Y eso, que muchas gracias. Lo que digo es que, Martina, si quieres quitar la cámara, porque se te ha escuchado un pelín regular, entonces a lo mejor así, sin la cámara, se te escucha un poquito mejor. Lo digo porque os voy a dar ahora un minuto para que habléis, si queréis comentar algo de eso, y cerramos porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Si queréis, empezamos con Martina, que tiene más problemas con la batería del móvil. Así que, Martina, adelante, tu minuto libre para comentar lo que quieras. Adelante. Vale, bueno, ya he contado un poco en esta última intervención con lo que me gustaría decir, pero ya que tenemos más tiempo para explicar, es hacer un poco hincapié y comentar también un poco de la estructura de Fridays. Nos organizamos bueno, ya lo voy a explicar porque estoy esto. Nos estructuramos mucho a nivel local para hablar luego a nivel nacional. Y una cosa que nos estamos dando cuenta es que muchas veces los problemas que hay en distintos territorios tienen mucho en común. Y al igual que esto pasa a nivel estatal en el territorio español, pasa a nivel local con los distintos movimientos. Es decir, hay mucha confluencia desde las problemáticas puramente sociales a las problemáticas puramente ecologistas y que eso al final te terminas dando cuenta de que no hay puramente una sola cosa, sino que es necesario trabajar en sinergias y en relaciones entre los distintos movimientos, aunar fuerzas y un poco reiterando lo que comentaba de construir esa solución conjunta, que las nuevas generaciones venimos con fuerza, pero necesitamos referentes que nos... Se está cortando, Martina. Si quieres, quita la cámara, que a lo mejor te va mejor el... Bueno, pues parece que Martina ha caído. Así que seguimos con Fran. Fran, tu minuto. Luego, si vuelve, pues seguiremos con ella. Adelante. Mira, es un minuto simplemente... Pero bien con ese ejemplo de cuidar el mundo. ¿Me escucháis? Sí, vale. Te estaba cortando, ¿no? Decía que quitara la cámara si querías, que se te escucharía mejor. Bueno, pues parece que seguimos contigo, Fran. Tu minutillo. Vale, mira. Aprovecho para daros las gracias por la invitación y esencialmente aprovechando que estamos en un medio no es el habitual donde podemos hablar o el mundo ecológico en general. Sí me gustaría invitaros a la gente que militáis políticamente o en el mundo del andalucismo o los sindicatos, que nos llaméis. Que nos llaméis no para aprender nada, sino para comunicarnos y compartir cosas. Probablemente tenemos desconocimiento de los dos mundos. Pertenezco al SAD, en ese sentido no hay. Pero sí es cierto que muchas veces desde muchas políticas de gente
actúa políticamente, piensa que los ecologistas somos todos, que los ecologistas no somos algo muy concreto. Es interesante que nos tenemos un bagaje de estudios muy amplio que nos puede servir para todos. Igual que nos viene muy bien la opinión de otros sectores que quizás no conozcamos tanto. Las problemáticas son muy interesantes en compartirlas porque estamos en una misma lucha compartida. Y si no nos hablamos de tú a tú y nos explicamos las razones de por qué hacemos las cosas que hacemos, porque yo entiendo cuando le planteas a un sindicato que tienes que parar una fábrica o tienes que parar una construcción, estamos hablando de gente que necesita un sueldo. Nosotros tenemos que ver en qué momento, qué punto de confianza tenemos y qué riesgos asumimos en cada una de las situaciones. Sería interesante poder contarnos. Os invito a que entréis en nuestra página web, que es Ecologista Nación, no tiene muchos problemas, y veréis una cantidad de informes que nos puede ser útil. Siempre. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Tienen alguna pregunta? Pues muchísimas gracias a ti, Fran, y a Martina por haber venido a este programa dedicado al ecologismo en Café en Andaluz y nos veremos en un próximo programa, los que nos escuchan también. Muchísimas gracias y recordarse, suscribirse, que nos ayuda mucho al nuestro canal y nos veremos en el próximo programa. Muchísimas gracias.